Hola, buenos días a todos y a todas. Voy a leer la carta emitida por el presidente sirio Bashar al-Assad desde su ubicación actual en Rusia a todos aquellos que dicen que ha traicionado, que ha huido, que tal. Pues él responde que él no tenía ningún plan de huida, que hubo de ser evacuado porque se encontraba en Latakia, en la base de Latakia, y atacaron con drones con aviación no tripulada y no había posibilidad de abandonar la base, digamos, por tierra, con lo cual hubo de ser evacuado. Bueno, igualmente en este mismo sentido, a los que hablan de que por qué se ha ido a Rusia, que bueno, pues aclararles que su esposa, gracias a Dios, se recupera de una enfermedad grave de larga duración y bueno, y su esposa está ahí. En la sanidad siria no se la ha podido tratar porque los armados terroristas colonos han destruido gran parte del equipamiento sanitario y de las plantas sanitarias, hospitales, etcétera, sirios, con lo cual pues tuvo que ser tratada en Rusia y allí se encuentra ahora con él, con su marido. Precisar también que el ataque con aviones no tripulados a la base del ataque a donde se encontraba el presidente obedece a un plan trazado para asesinarle, del mismo modo que asesinaron al líder de la resistencia libanesa, Hassan Nasrallah. Para más INRI, la evacuación del presidente se produjo cuando todo estaba perdido tras la caída de Damasco y el colapso de todos los regimientos militares. Para todos los que le critican por su presunta retirada de sumas de dinero y su transferencia de este dinero hacia Rusia, bueno, pues decirles que a mí a título personal eso me extraña, porque como parte del bloqueo sufrido por Siria intentaron embargarle al presidente sirio desde el exterior, desde Occidente, y la verdad que no le encontraron nada. O sea, no pudieron embargarle porque no tenía esa liquidez en cuenta. O sea que de alguna manera también es imposible que haya transferido lo que no tenía, pero que si ha sido así y ha conseguido transferir y sacar del país pues sumas de dinero que iban a ir a parar a las arcas de los terroristas, como ya fue a parar el oro que los terroristas robaron de las sucursales del Banco Nacional Sirio, pues bien hecho por el presidente Bashar al-Assad. O sea, si se ha llevado el dinero y esto no cae en manos de quienes no lo van a poner al servicio del pueblo, sino al servicio de armarse y de construir su Estado Islámico, bueno, pues me parece muy bien. Es una jugada que les ha brindado y que es una pequeña dentro de la derrota de Siria, pues es una pequeña victoria. Procedo ahora sí a la lectura de la carta, que es la primera comunicación que él efectúa desde el exterior tras la toma de Siria por parte de los terroristas. Leo la carta. A medida que el terrorismo se extendía por Siria y finalmente llegaba a Damasco, la noche del sábado 7 de diciembre de 2024 surgieron preguntas sobre la suerte y el paradero del presidente. Esto ocurrió en medio de una avalancha de desinformación y narrativas muy alejadas de la verdad, cuyo objetivo era reformular el terrorismo internacional como una revolución de liberación para Siria. En este momento tan crítico de la historia de la nación, donde la verdad debe tener prioridad, es esencial abordar estas distorsiones. Desafortunadamente, las circunstancias imperantes en ese momento, incluido un bloqueo total de las comunicaciones por razones de seguridad, retrasaron la publicación de esta declaración. Esto no reemplaza un relato detallado de los acontecimientos que se desarrollaron, que se proporcionará cuando se presente la oportunidad. En primer lugar, mi salida de Siria no fue planeada ni ocurrió durante las últimas horas de las batallas, como algunos falsamente han afirmado.
Por el contrario, permanecí en Damasco, desempeñando mis funciones hasta la madrugada del domingo 8 de diciembre de 2024. Cuando las fuerzas terroristas se infiltraron en Damasco, me trasladé al ataque en coordinación con nuestros aliados rusos para supervisar las operaciones de combate. Al llegar esa mañana a la base aérea de Meymin, quedó claro que nuestras fuerzas se habían retirado completamente de todas las líneas de batalla y que las últimas posiciones del ejército habían caído. A medida que la situación sobre el terreno en la zona seguía deteriorándose, la propia base militar rusa se vio sometida a un ataque intensificado con aviones no tripulados. Sin medios viables para abandonar la base, Moscú solicitó que el comando de la base organizara una evacuación inmediata a Rusia en la tarde del domingo 8 de diciembre. Esto tuvo lugar un día después de la caída de Damasco, tras el colapso de las últimas posiciones militares y la consiguiente parálisis de todas las instituciones estatales restantes. En ningún momento durante estos acontecimientos consideré renunciar o buscar refugio, ni ninguna persona o parte hizo tal propuesta. El único plan era seguir luchando contra la embestida terrorista. Reafirmo que la persona que desde el primer día de la guerra se negó a renunciar a la salvación de su nación por beneficios personales o a comprometer a su pueblo a cambio de numerosas ofertas y tentaciones, es la misma persona que estuvo junto a los oficiales y soldados del ejército en primera línea, a pocos metros de los terroristas en los campos de batalla más peligrosos e intensos. Es la misma persona que durante los años más oscuros de la guerra no se fue, sino que permaneció con su familia junto a su pueblo enfrentando el terrorismo bajo bombardeos y las amenazas recurrentes de incursiones terroristas en la capital durante 14 años de guerra. Además, la persona que nunca abandonó la resistencia en Palestina y el Líbano, ni traicionó a sus aliados que lo apoyaron, no puede ser la misma persona que abandonaría a su propio pueblo o traicionaría al ejército y a la nación a la que pertenece. Nunca he buscado el beneficio personal, sino que siempre me he considerado el custodio de un proyecto nacional, respaldado por la fe del pueblo sirio que creía en su visión. He tenido una convicción inquebrantable en su voluntad y capacidad para proteger al Estado, defender sus instituciones y defender sus decisiones hasta el último momento. Cuando el Estado cae en manos del terrorismo y se pierde la capacidad de hacer una contribución significativa, cualquier puesto queda vacío de propósito, haciendo que su ocupación carezca de sentido. Esto no disminuye de ninguna manera mi profundo sentido de pertenencia a Siria y a su pueblo, un vínculo que permanece inquebrantable ante cualquier posición o circunstancia. Tengo la convicción y la esperanza de que Siria volverá a ser libre e independiente. Pues bueno, hasta aquí la carta del presidente Bashar. Él ha manifestado que queda pendiente un análisis pormenorizado del último proceso que ha sufrido Siria y seguiremos informando cuando nos llegue tal análisis. Y como siempre os sugiero, dadle al like o al dislike, haced comentarios, preguntad, suscribiros al canal, difundid si queréis y bueno, muchas gracias por haber visto este vídeo. Saludos, hasta la próxima.